Esto es Pensamiento Alquimista. Bienvenidos a Pensamiento Alquimista. Yo soy León Prakash. Continuamos con este laboratorio de autoestima, de autopercepción, de mejorar nuestra confianza, una visión en extendernos al verdadero afecto y atención que necesitamos, ese autocuidado en nuestra mente que empieza por ese autoconocimiento profundo de nuestra propia mente, de nuestros sistemas de pensamiento, de liberarnos de las cargas. A la altura de este episodio hablaremos sobre la siguiente llave maestra para disparar nuestra autoestima, nuestra autopercepción y empoderarnos, ganar confianza, liderar con un objetivo y un propósito nuestro crecimiento personal. Y esta llave maestra es el trabajo con la luz para derribar a las sombras, para entender cómo funciona nuestro ego. Y al entender cómo funciona nuestro ego, podremos descubrir una vibración mucho más alta que está en nuestro interior y que puede atravesar el umbral de nuestras experiencias si de verdad a través del entendimiento y el discernimiento entendemos que en el origen de nuestras ideas hay una versión consciente y una versión subconsciente, una versión en la que no respondemos precisamente a nuestra verdadera identidad, porque en esencia, siendo conciencias, nosotros somos ese yo tras la apariencia del cuerpo, tras la apariencia de la personalidad, y ese yo que está detrás de ese cuerpo y de esa personalidad o persona no es más que nuestra conciencia, nuestro maestro propio, nuestro centro de atención y de elección. Y es allí, en ese trono de la conciencia, donde se trabaja con la luz para entrar en una buena estima, para entrar en una buena autopercepción. Es allí, en ese trono de la conciencia, en donde todo el reconocimiento de nuestro valor por fuera de la apariencia y donde la transformación humana transcurre. Ese trono de la conciencia es el verdadero lugar de la mirada profunda, de la mirada real, no de la mirada a través de la apariencia. Es la conciencia, el convertirnos en más conscientes, lo que nos lleva a una bienaventuranza desde el pensamiento, desde la emoción y desde la acción. El fundamento y el trono de la conciencia es quien somos a través de la causa mayor de nuestras elecciones y de los fenómenos a los que atendemos y les concedemos la prioridad en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es nuestro ropaje, nuestro cuerpo es nuestro templo de comunicación, nuestra armadura física, y nuestra mente es nuestro centro de energía, mientras que nuestra conciencia es el director, es el que puede percibir las fases de sus mecanismos, de sus procedimientos mentales, y es el que da la orden a ese cuerpo al movimiento. Nosotros, en nuestra potestad de ser también creadores de alguna manera de nuestra percepción a través de nuestra dirección de energía y la información de los campos energéticos que producimos, podemos crear sombras y podemos también deshacerlas. El poder que ya está dentro de nosotros de manifestar estas realidades y también de corregirlas. Somos partícipes en reforzar sombras y somos también partícipes en deshacerlas. En esto consiste liberarnos,
En esto consiste restituirnos. Debemos reflexionar acerca de ese pensamiento en que solamente somos cuerpo y en el que estamos negando otros niveles y los niveles trascendentales de la experiencia y la trascendencia. Si solo somos cuerpo, estamos de alguna manera negando nuestra mente, y si solo somos cuerpos, estamos negando a nuestra conciencia. Y depende de nosotros si queremos seguir negando lo obvio o la manifestación de la vida misma y su sentido, como la búsqueda del bienestar, el trabajo del bienestar para el florecimiento de nuestra mejor versión. Nuestra libertad es reconocer a esa sombra que tenemos, y en este caso de la autoestima, esa sombra que nos hace sentir mal con nosotros mismos. Esa sombra puede ser el atender mucho más al exterior que a nuestro propio interior y nuestro propio presente. Esa sombra puede ser estar refugiados en una culpa o en un trauma y convertirnos en víctima. Esa sombra puede ser y puede tener su manifestación en algo que no hacemos y que sentimos la necesidad, pero que no hacemos por no afrontar ese miedo y ese disconfort de dirigir la energía hacia algo desconocido que nos ocasiona temor. Hay muchas formas de alimentar las sombras y hay muchos sistemas de creencia en los que la sombra se ampara para seguir existiendo. Y si no nos aclaramos nuestra identidad total, entonces nos perderemos la capacidad de nuestras herramientas de largo alcance, no solo en el concepto de la personalidad, de la conducta se trabaja a través de su centro de manifestación, que es la mente, se trabaja a través de la conexión con la vida y de la creación, para poder tener una visión holística y más trascendental de quiénes somos, porque es ese apego a esa visión materialista lo que nos hace pensar bajo el impulso físico, bajo el umbral de que todo lo que tenemos que trabajar está alrededor de un universo físico en que yo tengo que hacer, y cuando creamos esta inclinación estamos perdiendo todo el periodo de la causalidad, de la reflexión, de la dirección, y en vez de encontrar una solución a través de lo que estamos haciendo es no buscar lo que realmente queremos, esa necesidad ansiosa de acabar con nuestro problema puede llevarnos a no reflexionar acerca de los pasos que tenemos que dar, y podemos perder esa capacidad de apaciguar nuestra mente. Y nuestra idea fundamental es saber lo que queremos y de la aceptación a través de saber lo que queremos y lo que no queremos. Y lo que no queremos es seguir recurriendo a la atención a lo que genera miedo, a lo que genera parálisis. El desarrollo en bienestar de nuestra vida es romper esas parálisis, es saltar la valla de esos espacios de disconfort, es ir más adelante. Vamos a hablar del ego como un sistema de creencia basado en la separatividad, basado en la externalización y basado en distraernos de nuestras verdaderas necesidades. Porque cuando estamos muy atados a nuestro cuerpo, estamos muy atados también a nuestra personalidad. Y cuando estamos atados a nuestra personalidad, estamos atados a la necesidad de nuestra máscara. Y entonces nuestras experiencias personales empiezan a girar alrededor de las sombras que esas máscaras producen, de las sombras de esas máscaras que tengo que utilizar para poder vivir en un mundo que me exige algo, en un mundo del que yo quiero sacar algo. En este caso, esa mirada ensombrecida de alguna manera u otra es escaparnos a nuestra propia luz, porque estamos queriendo llegar a un punto en lo externo,
o buscando saciar una condición mediante lo externo que solo va a ser amparada en bienestar por un movimiento de conciencia interno. Digamos que de alguna manera u otra el trabajar con nuestra mente nos da una vibración más alta. El trabajar desde nuestro centro de conciencia y el trabajar con esa intuición de lo invisible que se manifiesta en lo visible nos va a dar el panorama más grande y de alguna manera u otra nos va a situar en el estudio de nuestra mente, porque cuanto más atados estamos a este cuerpo y a esta personalidad, menos somos nuestra verdadera identidad. Y trabajar desde la luz para subir nuestra autoestima significa no olvidarnos de nuestro pensamiento, no olvidarnos de nuestra personalidad como un reflejo y ampararnos en el poder interno, porque trabajar desde las sombras del ego y vivir desde el ego significa externalizarlo y olvidar el poder que llevo dentro, olvidar lo que ya está en mí, olvidar lo que es mi verdadera necesidad, olvidar que lo que necesito es paz, bienestar y tranquilidad e intercambiarlo por lo externo, por la cuestión material, por el placer, por la evasión del dolor. Y ciertamente la búsqueda y el poder interno conlleva todo un equilibrio y conlleva todo un sostenimiento de la energía, porque si yo baso mi sistema de vida en lo externo, todo está cambiando y yo dependo del cambio de lo externo, mientras que si mi mirada es desde lo interno, lo que se va moviendo puede ser observado y yo, en medio del movimiento, en el ojo del huracán, puedo tomar las mejores decisiones para adaptarme a todo ese torbellino de movimientos en la vida. En nuestro sistema de sombras, nuestro ego asume que nosotros podemos conseguir paz con una mente atabalada. El ego nos hace creer, de alguna manera, estar ensombrecidos nos hace creer que necesitamos pensar más para encontrar soluciones. Y en vez de encontrar soluciones, encontramos agitación y ansiedad. Lo que necesitamos es apaciguar la mente, entender que el bienestar y la paz pasa por relajar esta mente, por dejarla en un estado en la que pueda discernir, en la que el ser humano pueda respirar y pueda crear la solución a través de una inteligencia y un orden, y no a través de un estímulo desenfrenado, porque el ego también nos sitúa en ese punto de querer sacar, de creer que el equilibrio se recibe a través de sacar del mundo y no de entregar. Y definitivamente el entregar implica esa relación de estima que necesitamos, el entregar lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, nuestra humildad, nuestras virtudes, y ponerlas al servicio de nuestra sociedad y de otras conciencias nos hace sentir mucho mejor, nos eleva a nuestra mejor versión. Y tenemos que pensar si entregar no vale la pena para mejorar el camino de los demás y el nuestro, porque cada vez que damos algo y que entregamos lo que para bien somos útiles, expandimos esa capacidad en nosotros y nos estimamos y aumenta nuestra confianza porque nos sentimos útiles con los demás. Y cada uno tiene unas capacidades y unas potencias que puede compartir sin duda, aunque haya cuestiones en que nos sintamos en oscuridad, nuestra luz debe ser compartida. Si a través de las sombras nosotros creamos una narración en el espacio-tiempo de nuestro cuerpo, de alguna manera u otra no somos libres en el presente, estamos amarrados a un cuento, a una narración con unos juicios de valor
respecto a nosotros mismos. Y lo único que debe ser valioso de nuestra narrativa es nuestro aprendizaje, nuestra experiencia. Nuestros errores deben ser perdonados y de alguna manera revivir ese aprendizaje cada vez que exista un impulso de entrar en negatividad, un impulso de sentirse derribado. Lo más esencial que tenemos está detrás de las formas y está detrás de los pensamientos, y eso es la conciencia. Y la conciencia y la autoconciencia es la capacidad de brindarnos luz, de no responder únicamente a instintos y a impulsos, sino a nuestra verdadera causa de paz y bienestar. Así que trabajar en la luz es trabajar en el presente, es trabajar sin la influencia y la dependencia de los pensamientos acerca del pasado y del futuro. Eso es un tratamiento de nuestra sombra, esa narrativa de posesión de la historia personal, esa carga o deber en el pasado o en el futuro. Vamos a reconocerlo, es una manera de no fijarnos y de no atender al presente, porque con esta narración de alguna manera lo que evitamos es confrontar nuestro presente, los propósitos del corazón. Estamos dispuestos en la sombra a trabajar fragmentándonos como si tuviéramos una vida en el presente y una vida en el pasado, trayendo aquí, en vez de la transformación y el cambio, la memoria que no procura nada. Porque del pasado tenemos una memoria útil, pero del pasado también tenemos una memoria que no es necesaria continuar y perpetuar, esa memoria que está basada en el sufrimiento, en el dolor, en el juicio o en la culpabilidad. Estamos en nuestras sombras cuando nuestro pensamiento está dedicado a esto y nosotros damos luz a estas sombras, negándole espacio a ese tipo de pensamientos que nos sacan del presente. También ese tipo de pensamientos que nos ponen en conflicto, porque nuestra mente, cuando acude a la sombra, a esa sombra egoica que lo distrae, recibe esa forma de ver en donde le está llamando la atención al exterior y no la atención a su interior. Esa sombra es el efecto de no identificarnos con lo real en el presente y lo que es posible, sino identificarnos con las ilusiones, con el pasado, con el futuro, con todo lo que no está aquí. Estamos inmersos en el mundo de la sombra. Nosotros tenemos esa capacidad de elegir si somos una marioneta manifestado y manipulado únicamente por las situaciones externas o somos conciencias libres mediante esa fragmentación, mediante ese juicio, mediante esa negatividad. Nos están diciendo: esto es imposible, tu mente no está ahí, tú eres una persona dependiente, en carencia y en desigualdad. Y entonces, en ese trabajo de sombra, en que no podemos ver nuestras capacidades, nuestros propósitos, nuestra similitud, nuestra libertad y nuestros intereses, nosotros vivimos esa sombra. Nosotros pensamos de esa manera, prácticamente lo dejamos correr hasta que decidimos trabajar con la luz, porque esa posibilidad de trabajar con la luz siempre está presente, es nuestra naturaleza consciente. Luego tenemos también esa sombra con esa idea de pecado o de castigo como un bastión para ensombrecernos. Nuestra versión egoica en su baja vibración nos puede hacer permanecer en una idea abstracta de juicio en el que la culpabilidad es muy difícil de abandonar, en el que si no existe ese amor y esa visión de la naturaleza de la vida,
que es amorosa como la naturaleza de la creación, seguimos aferrados a la culpabilidad y la pregunta es ¿por qué seguir aferrados a algo que nos hace daño? ¿Y por qué no soltar? ¿Y por qué no hacer algo por mejorar ese sentimiento, por mejorar ese pensamiento, por mejorar esa acción? Nosotros obtenemos sin duda retribución o el efecto de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y la forma de cambiar esas retribuciones que aparecen en forma de experiencias y que pueden ser en sí mismas negativas o positivas para nosotros es empezar a trabajar en luz desde el presente. Es empezar a entender qué es lo que está asociado a la luz en nuestro pensamiento y qué es lo que está asociado a la sombra en nuestro pensamiento, porque ese es nuestro ecosistema mental y ese es el efecto en nuestra emoción y en nuestra acción. Esa idea de que nuestros errores permanecen por secula seculorum es una idea que ya podemos ir desmembrando y empezar a aceptar la realidad de que en esta vida nuestra presencia está aquí y que nos da la oportunidad de vivir de acuerdo a nuestra voluntad, de que aún en las situaciones más difíciles hay algo de nuestra parte para aprender y para expandirnos. Y nuestras sombras siempre van a usar de alguna manera el conflicto, van a usar la mente dividida, fragmentada en el tiempo, el arte de ponernos en sensación de carencia. Ese es el mundo de nuestras sombras y ese es el mundo que tenemos que liberar para poder disparar nuestra autoestima y nuestra autopercepción. Y hay que descubrir ese ecosistema de pensamientos es el que debemos dejar de aceptar. Debemos dejar de aceptar ese ecosistema de pensamientos en el que la sensación de escasez es normal y está aceptada la negatividad, está aceptada el no reinicio, la falta de perdón, la falta de causalidad. Hay que empezar a utilizar las herramientas de la mente y de la libertad consciente. De eso se trata trabajar en la luz, porque la oscuridad en sí no es nada, es solo una falta de atención, pero puede transformarse en un reflejo, puede transformarse en una experiencia. Cuando tenemos ese trabajo de luz en nuestro interior, empezamos a percibir en nuestras experiencias personales la luz. Y cuando tenemos esa relación con nuestras sombras y las aceptamos, tenemos ese reflejo en el exterior con nuestras sombras. Así que la sombra de nuestra versión egoica, separada de la experiencia, irresponsable, que no quiere empoderarse, es no ser conciencia y no ser presente. Esa sombra es ese pensamiento de temor que estamos reforzando y ese pensamiento de temor que hace que nos defendamos de un mundo, que estemos buscando sacar cosas en ese mundo hostil y que no nos acordemos de lo bello que puede ser nuestro presente, que nos perdemos tanto tiempo entre la sombra de pensamientos que no somos capaces de disfrutar de este presente, de nuestra familia, de nuestros momentos, de nuestra pareja, de nuestro descanso. Solo vivimos intensamente lo que no nos gusta, pero no aprendemos a apaciguar la mente y a encontrarle el gusto a autogobernarnos, a aprender a conocernos a nosotros mismos. Y esa sombra es una apariencia y es una apariencia basada en la atención que le ponemos. Y cuanto más atentos estemos a la luz, iremos disipando esas sombras.
Somos una pieza particular en un universo que está conectado. Si creamos una conexión con un imaginario entre lo que vemos, entre lo que somos, como algo que está apartado, siempre vamos a estar en una situación de conflicto. Pero si estamos en una situación presente y nuestro presente es responsable y nuestro presente es mente y nuestro presente es conciencia y nuestro presente es también cuerpo, en esa relación causal nosotros atraemos la conciencia, nosotros atraemos el bienestar, nosotros atraemos una mente de acuerdo a esa unión, a ese yoga. Y siendo responsables, ya no nos sentimos juzgados ni juzgamos, no necesitamos esas sombras, porque ya recordamos lo que somos. Somos el testigo, pero el testigo que puede transformar la proyección. Y ya no queremos seguir a las sombras porque seguir a las sombras es perder el rumbo de lo que de verdad deseamos. No queremos vivir la ficción del pasado, del futuro, del juicio. Queremos vivir el presente de la libertad y la paz. Y lo bello de trabajar con nuestra luz es que nuestro poder interno le quita la máscara a la apariencia y aparece la responsabilidad y aparece la reflexión y aparece la introspección y aparece dejar de buscar la razón en lo externo y empezar a encontrar la verdad dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Dejamos de atender las apariencias, de externalizar, de culpabilizar a los demás y empezamos a aceptar nuestra propia responsabilidad. Cuando dejamos esas causas aparentes y empezamos a aplicar la luz en esas causas internas y reales, es cuando empezamos a transformarnos. Porque si queremos cambiar a través de la forma y no del contenido, estamos tergiversando el verdadero orden de las cosas. Debemos trabajar desde nuestro contenido interno para poder ver en lo externo, en nuestras experiencias personales, en nuestro mundo, nuestra mejor versión. Tenemos que dedicarnos en primera fase para poder hacer trascender al amor en amarnos a nosotros mismos. Necesitamos, para poder encontrar un mundo en libertad, encontrar la libertad de nosotros mismos. El trabajo de la luz es brillar desde dentro hacia afuera y no esperar que ninguna luz externa sea la que marque tu camino. Y más que enfocarnos en poseer y en conquistar, trabajar en la luz significa encontrar nuestro verdadero tesoro en el ahora y que no tenemos ni retenemos nada, sino que nuestra experiencia es el presente. Y cuando reconocemos esa identidad detrás de las apariencias, detrás de la materia, y nos encontramos como iguales entre otras conciencias, el amor comienza a brillar. No tienes que ser diferente, tienes que ser tú. No tienes que ser como ese imaginario te pide que seas, tienes que ser como tú quieres ser. Tienes que quitarle el hierro a cómo te ven los demás en tu imaginación, porque es un doble sinsentido. Solo tienes que cuidar de ti mismo y de tu bienestar. Tienes que cuidar de tu sensación en este presente, de tu emoción en este presente, de tu pensamiento en este presente. Y eso es lo que con esa atención y con esa elección nos va a dar la libertad, nos va a dar la armonía. El esfuerzo de mirarnos, de analizarnos, no de estancarnos, pero sí analizarnos para tomar direcciones y pasos, teniendo en cuenta de que no debemos ser nadie. Somos ahora, somos en este presente. Por lo tanto, para ser y para estar y para vivir en un bienestar hay que cuidar del presente. Hay que enfocarse en el
presente, porque la conciencia está en revolucionar la apariencia, la conciencia está en brillar con esa luz ahora, porque ese ahora es lo que de verdad conocemos y ese ahora es lo que estamos habitando. Toda la belleza de nuestra luz está por herencia. Debemos crecer a través del flujo y el reflujo, a través de la dificultad para la toma de conciencia. Con humildad aprender a ser nuestra mejor versión. Y cuando aceptamos que nuestra mejor versión está trabajando con la luz en nuestra mente, trabajando con la luz sin agitación, entonces con ese apaciguamiento empieza a llegar nuestra autoridad consciente, nuestro autogobierno, nuestro empoderamiento. Y la luz significa también reconocer que lo oculto de la conciencia es la causa mayor de lo palpable, que esa conciencia que dirige y que habita nuestra mente es la que nos ofrece este reflejo y nuestra mejor habitación con nosotros mismos y con los demás, y que el cuidado, como en cada uno de estos episodios, como en cada una de estas llaves maestras, está por mirar hacia adentro y está por atender a la mente, por alcanzar nuestra mejor versión vibrando lo más alto. Nuestras soluciones son encontradas por nuestra conciencia en esa actividad mental bajo la luz, bajo nuestra voluntad de expansión, de virtud, de crecimiento, y todo principio de autocorrección está amparado en esa luz de la conciencia que está observando a la mente, de tu forma de analizar introspectivamente tus pensamientos. Es la conciencia la que escucha, la que ve, la que siente los pensamientos. Es la conciencia la que hace y decide con su mente. Es la conciencia presente la que gobierna. Nuestra verdadera prisión es nuestra forma de pensar equivocadamente sobre nuestras capacidades, sobre nuestra libertad, sobre nuestra apariencia y no sobre nuestra gran verdad y aceptación de que lo que queremos, de que lo que necesitamos es paz, bienestar, tranquilidad, bienaventuranza y un modo de pensar en abundancia. Así que dejemos las sombras, que son ruidos del pensamiento y ruidos de juicios y apariencias. Somos cada uno una conciencia y podemos elegir lo que nos contiene y restituir lo que nos contuvo.